7:50 de la mañana, sigue con nosotros el secretario general del partido Redes, además colega periodista Juan Barreto. Hay un tema del diálogo, se ha colocado sobre la mesa otra vez. Hay mucha gente y desde la oposición se tuvo la intención de aglutinar a varios sectores con el tema del Frente Amplio. Allí habían dirigentes, por ejemplo, como Nickmer Evans, que siempre fue pro Chávez también, y bueno, ha hecho sus análisis en reiteradas oportunidades. ¿Cómo lograr que ese diálogo ciertamente incluya a la gente que está golpeada en este momento? Porque vemos cúpulas de lado y lado, vemos a gobernantes que en mucho tiempo dijeron que ser rico es malo y ahora se pueden ver ostentando incluso bienes de fortuna. Vemos una oposición que está completamente divorciada, según la opinión de los mismos ciudadanos, del que está pasando hambre, del que no tiene gas, del que se le cayó la casa con la lluvia. Claro. ¿Cómo lograr aglutinar eso? Mira, volviendo a Chávez. Recordemos que Chávez presentó un proyecto de constitución al país, al pueblo, agarró permiso, le dio al país, aquí está la constitución para que la discutan, y se hicieron mesas de trabajo, en las plazas se discutía, se transmitía en cadena artículo por artículo, cada uno de las transformaciones de la nueva constitución que venía, que terminó aprobándose con altísima votación, 72, 73%. Y se discutió por sectores sociales. Cada sector social incorporó lo que creía era su visión del mundo y su visión del país, y eso logró conjugarse en un proyecto que hoy es la Constitución Bolivariana y es el libro de todo. Chávez hablaba del Popol Vuh venezolano, el libro de todo, el libro que terminó siendo aceptado por la oposición y que los chavistas también reivindican. Así como se hizo la Constitución Bolivariana, así nosotros deberíamos ir a un gran diálogo nacional. No un diálogo de cúpulas, no un diálogo polarizado, no un diálogo con secretismo. ¿Por qué resulta un fracaso el diálogo en República Dominicana? Porque es un diálogo a dos donde no se pueden poner de acuerdo porque no logran conjurar sus intereses. Entonces, si los trabajadores de Corpoelec, por ejemplo, pudieran decir sus verdades sobre lo que está pasando con el servicio eléctrico. Yo conozco a Nava, conozco a Leo Palacio, que son dirigentes de la industria eléctrica, y Helio tiene un conjunto de ideas para recuperar la industria eléctrica. Uno de los trabajadores de Corpoelec me proponía, por ejemplo, ¿por qué no se establece un bono de productividad en la industria? ¿Y por qué no se establece un porcentaje de un 0.5%, por ejemplo, del recibo eléctrico para incrementar el pago de los trabajadores y un bono por productividad y eficiencia? ¿Por qué no se hacen transformaciones en la industria eléctrica que permitan que los trabajadores, desde consejos obreros, tengan en sus manos el servicio eléctrico? Los obreros petroleros, Johnny Jiménez, con el que hablo siempre, Eudy Giró y otros obreros petroleros, me han comentado que ellos tienen una propuesta para la recuperación de la industria que es distinta a la de las transnacionales y que es distinta a la que propone el gobierno. ¿Por qué no se le escucha? Los indígenas, Wilson Espinosa, que fue gobernador Cariña durante 3 periodos, tiene propuestas para el mundo indígena, y eso pasa por la redemarcación de los terrenos indígenas. Los campesinos están hablando... Si esas propuestas están, ¿cuál es la causa entonces de la sordera? Porque este se califica como un gobierno obrerista, que debería escuchar entonces a los trabajadores. Hay entonces que romper el cerco, hay que presionar en ese sentido para que el diálogo sea un diálogo social. Si volvemos a hacer un diálogo de cúpulas de élite, ese diálogo llegará al mismo camino, al derrotero por donde siempre se ha ido. Pero hay una intención, señor Barreto, y disculpe que lo interrumpa, de establecer este diálogo cuando hay rumores de que se está diseñando una constitución y nadie conoce el texto. Bueno, precisamente, uno de los problemas que tenemos es que los constituyentes fueron electos por el pueblo y ellos al pueblo se deben. Ellos no pueden sustituir la soberanía reside en el pueblo. Ellos, desde el momento en que fueron electos, asumieron una responsabilidad, y esa responsabilidad pasa por rendirle cuentas permanentemente a sus electores. Yo en estos días dije, alguna gente se disgustó, no tiene por qué disgustarse, es una opinión, que yo quisiera conocer por lo menos un artículo. Se discutió un solo artículo en 1 año y medio, bueno, enséñamelo, pues yo quiero conocerlo. ¿Por qué se va a disgustar el constituyente o quien sea? Porque yo como pueblo, como elector, le estoy pidiendo cuentas. Los gobernadores rinden cuenta, los alcaldes rinden cuenta, el presidente de la República rinde cuenta, el constituyente no va a rendir cuenta. Bueno, ¿qué es eso? Pues no, yo quisiera una rendición de cuentas para saber en qué estado de cosas está el debate sobre la nueva constitución, porque yo no puedo fijar posición a priori de que estoy a favor o estoy en contra. Quién sabe, de repente lo que trae es maravilloso, yo soy el primero que sale a defenderla,
pero como dicen que mejor es malo conocido que bueno por conocer, por ahora me quedo con la Constitución que tenemos. Y creo que cualquier acuerdo pasa porque se respete. Cualquier acuerdo pasa, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. La figura del desacato existe en el derecho. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la Asamblea Nacional está en desacato. Ok, está bien, eso hay que respetarlo, es un dictamen que tiene rango de ley. Ahora, ¿cuándo termina el desacato? El desacato es eterno. Uno de los puntos de encuentro podría ser que el Tribunal Supremo de Justicia ordene, llame, exija al Consejo Electoral que haga elecciones en el estado de Amazonas. Que está sin representación. Que está sin representación. Eso permitiría que cese el desacato y que haya un acuerdo donde la Asamblea Nacional reconozca a la Asamblea Constituyente y la Constituyente a la Asamblea Nacional. Y surja de allí una mesa de trabajo que le dé base legislativa a las decisiones que se tomen y que se tomen de común acuerdo. La comunidad internacional no debe intervenir, la comunidad internacional debe actuar como facilitadora. Nosotros estamos hablando de figuras como Pepe Mujica, como el actual presidente electo de México, López Obrador, figuras que tienen relevancia, que han demostrado honestidad, probidad en los asuntos públicos y en el tratamiento del tema internacional, para que actúen como veedores, como facilitadores de un encuentro de los venezolanos. La oposición puede hacer otra propuesta. Nosotros no decimos que nosotros representamos a los sectores, nosotros no representamos a nadie, nos representamos a nosotros mismos, pero creemos que son los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los obreros, las universidades, los que organizadamente tienen que decir su propia verdad. Si no se dialoga, va a seguir profundizándose la crisis y la descomposición. Si se dialoga, podemos ir construyendo los puentes para el entendimiento y para salir de la crisis. Yo me imagino, yo sueño con el día en que surja un papel de trabajo de un acuerdo de consenso nacional que sea sometido al escrutinio público en un referéndum, como se hizo en Colombia con el proceso de paz. ¿Cree que el gobierno está abierto a eso? Ojalá lo entienda, y ojalá sectores de la oposición que también son recalcitrantes y que se han radicalizado también lo entiendan, y ojalá el crimen político, la descalificación a priori, el asesinato político, no sea lo que prive en un debate que debe ser democrático y de idea, que no se imponga lo más atrasado, lo más visceral, sino que se imponga la razón y el corazón. Le agradezco mucho su presencia acá en ustedes. Primera Página. Estábamos conversando con Juan Barreto, secretario general del Partido Redes, colega periodista, abogado también, que muy amablemente nos acompañó acá en Primera Página. Son las 7:59, acaba de cambiar el reloj, hacemos pausa, ya venimos.